¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traemos una nueva reseña porque hace unas semanas un hermano que nos visitó compartió con nosotros un paquete de libros con temática misionera. Solo voy a hablar de uno de ellos, pero le voy a mostrar los otros para que pueda escuchar los títulos y ver las portadas. Uno de ellos es este, que se llama Sueños y Visiones, que cuenta cómo Jesús está manifestando a personas en el mundo musulmán. Muy parecido es este otro que se llama Buscando a Alá, encontrando a Jesús. Se me hace bastante interesante. También el hermano nos dejó uno en inglés, Ministrando transculturalmente. Y este pequeñito de aquí, que se llama El Evangelio en 3D. Aparte también hay uno muy grande que se llama Plantación de Iglesias para Alcanzar el Mundo. Estos son todos los libros que el hermano pudo compartir con nosotros, y mi esposa empezó leyendo este de Sueños y Visiones. Ya ha podido avanzar una buena parte, por lo que ella me ha contado de las historias que ya ha podido leer. Se oye, la verdad, muy interesante cómo Jesús se está manifestando, apareciendo por medio de sueños y visiones a personas que no han escuchado de él en esos países que están bajo la influencia del Islam. Sin embargo, hermanos, yo empecé con este bastante delgadito que se llama El Evangelio en 3D, y es de este libro del que les quiero hablar de una manera muy breve para compartir con ustedes los aspectos en los que fue de utilidad. Primero que nada, el autor nos muestra cómo cada persona percibe el mundo de una forma diferente. Dependiendo de su contexto, dependiendo de su cultura, cada persona tiene su propia cosmovisión, si le pudiéramos llamar así. En el libro se abordan tres formas principalmente de percibir el mundo. Por ejemplo, el autor dice que en culturas como la nuestra, algunos países, principalmente del contexto occidental, vivimos percibiendo las cosas a nuestro alrededor en términos de leyes, de justicia, de gobierno, de normas que hay que cumplir, y por lo tanto para nosotros hay dos conceptos que son de mucha importancia: inocencia y culpabilidad. Sin embargo, en otros lugares del mundo, países que viven con culturas muy diferentes a la nuestra, tienen conceptos muy arraigados que para ellos son sumamente importantes, a los que nosotros pocas veces les prestamos atención. Por ejemplo, ahorita que mostraba yo los libros de temática musulmana, para las personas que viven en esas culturas, el honor, la lealtad, la fidelidad son palabras que tienen un valor muy alto, porque ellos ven el mundo dándole un sentido de comunidad, de familia, donde los miembros pertenecen a un grupo y cada quien tiene su propio rol, su propia función. Por esa razón, el honor, la lealtad para ellos son muy importantes. Y otro concepto que ellos tratan de evitar en este caso sería el deshonor, la vergüenza. También el libro menciona el tercer tipo de cultura, que se da en lugares donde todavía hay un contexto tribal, tal vez, como los países que están en África, algunos países en Sudamérica, que para ellos hablar de espíritus, hablar de ocultismo, de magia, de poderes espirituales es algo de la vida cotidiana. Entonces tenemos al menos ahí tres culturas distintas. Y lo que el hermano trata de recalcar a lo largo de todo el libro es que esa forma de entender el mundo debe de ser tenida en consideración cuando se predica el Evangelio a una persona, de tal manera que cuando la persona escuche el Evangelio y si por la gracia de Dios acepta el mensaje en su vida, todas sus necesidades espirituales puedan ser suplidas. Y me voy a explicar un poquito más con respecto a esto. Para el hermano, que por cierto no había mencionado su nombre, pero se llama Jason George, para el hermano, dependiendo de estas tres culturas, hay tres necesidades fundamentales. Para las culturas de contexto occidental que ya mencionamos, la necesidad principal sería
aliviar la culpa, devolver una posición de inocencia, quitar la culpabilidad, en pocas palabras. Pero para las culturas de corte musulmán, una necesidad muy fuerte es luchar contra la vergüenza, volverle a la persona un sentido de honor, un sentido de dignidad. Y para el tercer tipo de cultura, la necesidad principal sería liberarles del temor bajo el cual viven generalmente de una forma continua. Entonces ahí están las tres principales necesidades: quitar la culpabilidad, quitar la vergüenza, quitar el temor. Pero lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a presentar el Evangelio de la forma que nos lo presentaron a nosotros, sin tener en consideración las necesidades de la persona a la que estamos evangelizando. Y tal vez lo que hacemos es enfocarnos en uno solo de estos tres aspectos. Usando la fraseología que usa el autor, predicamos un evangelio en una sola dimensión, cuando deberíamos de predicar el evangelio en tres dimensiones, considerando los tres aspectos que son de mucha importancia. Y pone un ejemplo, una situación hipotética, vamos a decirlo así, donde un misionero le predica el evangelio a un musulmán. Vamos a suponer que este misionero predica el evangelio con los aspectos fundamentales, con las partes que verdaderamente debe de llevar el mensaje de salvación, pero solo se enfoca en el tema de la culpabilidad, explicando cómo Jesús pagó nuestra deuda, pagó nuestros pecados, nos puede declarar justos delante de Dios, y deja de lado los aspectos que tienen que ver con el honor, el quitar el temor y lo que ya hemos mencionado. ¿Cuál pudiera ser el resultado? Bueno, como la palabra de Dios siempre es viva y eficaz, pudiera ser que ese musulmán que escuchó el mensaje realmente se convierta al aceptar en su corazón el mensaje del Evangelio, se vuelva un genuino creyente, pero que sin embargo pudiera seguir teniendo luchas con un sentimiento de vergüenza, con un sentimiento de indignidad, o si fuera una persona de una cultura del tercer tipo que ya mencionamos, pudiera ser el resultado un genuino creyente y que sin embargo todavía va a tener batallas en el área del temor. ¿Por qué? Porque se le predicó el Evangelio en una sola dimensión. Lo que yo aprendí es que pocas veces nos ponemos a reflexionar en esto. Y bueno, el hermano hace, o más bien comparte, muchos pasajes en la Biblia que abordan los tres aspectos, hermanos. Hay pasajes en la Biblia que, si bien hablan de cómo Jesús nos puede declarar justos delante de Dios y quitar nuestra culpabilidad, también hay muchos otros que explican cómo Dios, a través de su Evangelio, quiere restituirnos a una posición de dignidad, a una posición de honor, que de hecho nos hace miembros en una organización, en una nueva familia, donde tenemos un nuevo rol. Y esto, por ejemplo, para una persona en un contexto musulmán es muy acogedor, muy llamativo, porque generalmente cuando ellos aceptan el mensaje de salvación son rechazados por su familia, son rechazados por su grupo o por su comunidad. Y también hay muchos otros pasajes donde claramente Dios nos ofrece la solución a los temores, explica cómo somos librados del poder o de la potestad del maligno, del reino de las tinieblas, y cómo Él nos ofrece libertad y triunfo basándonos en su poder, el poder de Dios, que es mucho más grande que cualquier fuerza en este mundo. Tener en consideración esos tres puntos es predicar un evangelio en tres dimensiones. Eso es algo que el autor hace aquí. Nos explica maneras en las que nosotros podemos presentar la historia de la salvación dependiendo del contexto y de la cultura. Yo considero que no es necesario ser misionero para encontrar una persona de este tipo, sino que a veces en nuestro propio país, en nuestro alrededor, en los lugares donde compartimos el Evangelio, esto mismo sucede. Las personas, dependiendo de su contexto económico, dependiendo de su educación, dependiendo de las circunstancias que ha vivido, tienen más marcada alguna de estas tres necesidades. Y lo mejor que podemos hacer es
predicarles el Evangelio de una forma completa, o como dice el título, ¿verdad? El Evangelio en 3 dimensiones, para que al aceptar el mensaje esa persona no tenga luchas a pesar de que ya es salva. Y todo esto pues redunde en la gloria de Dios. Espero que este pequeño video le haya sido de utilidad. Más adelante estaremos haciendo reseñas de los otros libros. Déjenos sus comentarios si le ha sido de utilidad y cuál de los libros le gustaría que estuviéramos comentando en un próximo video. Les mandamos un saludo y nos vemos hasta la próxima.